Continuamos. La parte querellante. Muy buenas tardes, distinguidos, honorables jueces de este segundo tribunal colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Eduardo. Jueces que nos acompañaron después de una larga jornada del conocimiento del brutal asesinato que se cometiera contra una menor de edad de 16 años embarazada, que en vida se llamó Emily del Carmen Peguero Polanco, alias Emily, nacida el 12 de junio del año 2001 aquí en San Francisco de Macorís. Sus padres se llaman señor Genaro del Carmen Peguero Cáceres y la señora Analgisa Garibé Polanco de la Cruz. Ellos, como padres, nunca se imaginaron que su amada Emily iba a morir asesinada, ni mucho menos asesinada de una forma que ni siquiera un animal recibía una muerte así, de la forma que le mataron a Emily Peguero. Asesinada por una persona que suponía que era el que tenía que protegerla, cuidarla, amarla, respetarla, mimarla, llamado el joven Marlon Martínez, quien de un accionar de una forma inconcebible, tolerante, impotente, violenta, le arrebata la vida a Emily Peguero, y además se le arrebata a su hijo que llevaba en el vientre, Emily Peguero, que él era el padre de él, quien además el joven Marlon Martínez fue asistido, instigado a una conducta de complicidad de su madre, la señora Marlene Altagracia Martínez Paulino, en el cual fue quien lo condujo a él a cometer ese horrendo crimen, por el hecho de que ella no quería que Marlon se ligara con ella, porque no pertenecía a la clase social que ella pertenecía. Nosotros, honorables magistrados, el pasado 26 de septiembre del presente año, le hicimos una promesa a este honorable tribunal, que luego de que se debatieran todas las pruebas, una por una, prueba por pruebas, le íbamos a probar la culpabilidad del joven Marlon Martínez por ser el autor del asesinato de Emily Peguero, y con relación a su madre, le iban a probar que ella era cómplice de ese horrendo crimen. Se lo probamos, se lo determinaron, y que de más allá de toda duda razonable, no le quepe la menor duda a este honorable tribunal. Solamente nos complace el honor de decirles para el tribunal de la parte, lo logramos, misión cumplida, no porque la mala querellante y actual servicio lo decimos, sino porque las pruebas fueron las que determinaron. Probar la culpabilidad de Marlon y de Marlene, esto se hace fácil, tan fácil que esto hace un fly al que eche, y que está más claro que el agua. Dice la máxima jurídica, a todo incumbe probarlo. Para uno probar un hecho, hay que probarlos con prueba. Y fue exactamente lo que hicimos nosotros, probarlo con prueba, no de boca, con prueba fuerte como una roca y creíble a la vez. Que mis compañeros, José Martínez Hopperman, Noel Medina y José Paguero, se lo van a determinar punto por punto, prueba por prueba, porque ellos son autor y cómplices de la muerte de Emily Peguero. ¿Tenía permitido Marlon Martínez sustraer a la menor sin la autorización de los padres bajo un engaño? Esa pregunta tiene que responderse aquí a la hora de emitir una decisión. ¿Tenía permitido Marlon Martínez entrar al baño con una menor, obligarla necesariamente a quitarse la ropa y a orinar para realizar una prueba en contra de su voluntad? ¿Por qué Emily al salir del baño se veía demacrada si todo el que pasó por aquí dijo que la vio normal? Moría del miedo en ese momento, magistrados. Temía de la actitud de Marlon Martínez. El día 23 de agosto, Marlon Martínez, ¿qué hizo? Facilitó claramente las llaves de un apartamento donde su hijo de 18 años no residía. De hecho, Marlon Martínez se estaciona afuera porque no vivía en ese edificio, no tenía control de acceso a los parqueos de ahí. Reunió personas en una finca de Moca, no lo digo yo, lo dice Simón Bolívar, su empleado. Dio órdenes para recoger el cadáver y pagó por ello. Lo ocultó bajo su dominio y desapareció en los videos de seguridad de esa finca.
Dice Simón Bolívar Ureña Almanzar en el anticipo de pruebas, ella empieza a decirme, mi hijo no puede caer preso. Me pregunta si le puedo conseguir a alguien para desaparecer el cuerpo. Ella me pide que acompañe a Marlon a recoger el cuerpo y llevarlo a la finca. Lo metimos en un almacén de la finca. El dispositivo de seguridad, tengo entendido que no aparece. Han desaparecido como los otros del apartamento. Esas son las declaraciones vertidas por Simón Bolívar Ureña Almanzar en un anticipo de prueba dado en ocasión de este proceso. Y el 24 de agosto, ya sabiendas que ella había mandado a recoger el cuerpo de Emily Peguero sin vida y lo había metido en el baúl de un carro en un almacén de una finca que ella controlaba, ¿qué hizo Marlene Martínez? ¿Cuál fue la conducta que tuvo? Coordinó una rueda de prensa en su apartamento, Torre Don Luis, el mismo apartamento donde había sido asesinada 24 horas antes o menos Emily Peguero. ¿Y qué dijo esa señora ahí? Escuchémosla. Bueno, por este medio quiero informarle a todos los medios de comunicación de que realmente no es cierto muchas cosas que se han comentado. En ningún momento mi hijo y yo hemos dado la espalda a la situación, porque ya ella era parte de nosotros. Ella era la novia de mi hijo, es la novia de mi hijo actual. Lo que ayer ellos sí se ha comentado cosas que no son, ellos no fueron hacia el Nacional. La mamá la acompañó a la clínica nacional el día antes de ayer y los resultados se lo entregan mañana viernes. Ella tenía 5 meses de embarazo. Desde que nos enteramos le dimos nuestro apoyo. Yo me siento totalmente, desde que supe la situación, lo que hice fue acudir al llamado de la gente de Cenoví, que son mi gente, y donde entiendo que me siento igual o peor de cómo ellos se sienten, porque realmente le pido a cualquier persona que haya visto a Emily que por favor que dé una información a los medios, porque nosotros realmente lo que queremos es que se aclarezca el caso, porque ella le dijo a mi hijo que la dejara en el cruce, él la dejó, en ningún momento se le prohibió el apoyo que se le iba a dar a ella, y estamos apoyando a la familia y no le estamos corriendo. Aquí estuvieron los familiares de ella no hace 15 minutos y estamos dispuestos a que la Fiscalía, la Policía Nacional, quien quiera entrevistar a mi hijo y a mí, nos pueden entrevistar a la hora que quieran, cuando quieran, y si nosotros podemos colaborar, estamos en la mejor disposición de colaborar, porque yo me siento, su papá estaba un poco alterado, pero realmente lo comprendo, porque yo soy madre, y si a uno de mis hijos le pasara algo que no lo encuentro, yo diría más de ahí, me pondría peor, pero yo le pido a todo el que la pueda ver, el que la vea, que por favor, Emily, donde te encuentres, ya no nos hagas sufrir más. Danos luz, dinos dónde está, que todos estamos pasando un momento difícil, todos te estamos buscando, todos estamos tras de ti, por favor. Sigue. Honorables, el lenguaje no se equivoca. A veces podemos controlar las palabras, a veces no. Marlene Martínez, de brazo con su hijo, entrelazados como uno solo, como si hubiesen actuado bajo una única voluntad, expresó ahí: nosotros, mi hijo y yo, en ningún momento hemos dado la espalda a la situación. Queremos que se esclarezca el caso. Todas las afirmaciones dadas en pasado. ¿Por qué mi hijo y yo? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué hemos? Si no tenía ninguna vinculación con el caso, si no existía caso en ese momento, si no habían transcurrido 24 horas, si la denuncia no había sido interpuesta, ¿a qué se refería Marlene Martínez en ese momento? Hoy nos queda claro. Era un ardid, una estrategia, una maniobra, una maquinación para hacer desviar el ojo de la justicia y lograr la impunidad de la que se creía merecedora por su condición, que hoy ya no tiene. Antes de su arresto, ¿qué hizo Marlene Martínez? Desapareció los videos de la Torre Don Luis. Única evidencia que quedaba de ese momento en que Marlon arrastraba a Emily por las escaleras dentro de un saco amarillo que aquí han descrito. Ese Marlon que se ve en un video borroso con una camiseta gris,
que el mismo testigo Kelvin dijo que lo vio con una camiseta gris. Dejó dicho en ese edificio de apartamentos que si venían a buscar los videos, dijeran que la policía se los había llevado. Mandó a lavar el carro Suzuki gris, que dijo aquí el perito, el fiscal que levantó el acta, que encontró un seguro de ese vehículo a nombre de Manny Martínez. Ese Suzuki gris lo mandó a lavar Manny Martínez. ¿Y quién lo recogió? Lo recogió ella misma por los terrores y lo mandó a la capital a guardar donde su hermano Henry Martínez, lo que queda también establecido ahí en las actas. Veamos por favor. Entonces el otro día, cuando yo vengo el otro día en mi trabajo, llegué ese día medio tarde, llegué una hora o media hora más tarde y me dejó mandar con Agustín Núñez. ¿Con quién? Agustín Núñez, ¿Quién es Agustín Núñez? un muchacho que estaba trabajando allá. Ok. Entonces me dejó mandado, dile a que la policía vino y se llevó el disco duro, que se llevó el disco duro. ¿Y se llevó el disco duro de qué? El disco duro. Oye, entonces cuando yo le disco duro de la cámara, yo entré para ahí, me vi todo el disco duro, ¿sabes? Entré en el disco duro, vi todo tranquilo ahí. ¿Quién fue que le dejó ese mandado? Mario le había mandado a Agustín Núñez. ¿Le dejó el mandado con Agustín? Que se haga constar esa parte, pero no. ¿Qué dice Agustín? ¿Por qué Mario? ¿Quién es Mario? ¿Y cuál fue el mandado que le dejó ella? Que la policía haya llegado y se vaya el disco duro que lo haya mandado. ¿Usted recuerda cuándo le dijo ella eso? Sí, señor. ¿Cuándo? Entonces fue el viernes de la mañana. Esas dos personas, humildes por demás, pertenecientes tal vez a las clases sociales más bajas de la República Dominicana, tuvieron el valor, la valentía, el coraje, la decencia y la ética de presentarse a este tribunal 1 año y 2 meses después a decir una única cosa: la verdad, lo mismo que dijeron desde el primer día frente al Ministerio Público. Mandó también a lavar el carro. Veamos qué dice el boli, su empleado. Yo no vi nada extraño, el carro estaba ahí y ella llamó y luego lo mandó a lavar, que ella lo iba a pasar a buscar. Me dedico al lavado de vehículos y me llevaron un vehículo a lavar. ¿Usted puede describir ese vehículo? Un Suzuki 4 puertas gris, color gris. ¿Quién le llevó ese vehículo? Bolivita. ¿A dónde se lo llevó? Allá mismo, donde yo lavo. ¿Usted puede describir las condiciones en que recibió ese vehículo? Estaba por fuera mucho lodo. Por dentro tenía húmedo. Pero cuando yo abrí el baúl para limpiar los alrededores del baúl, tenía un mal olor a humedad y a podrido. Recogió ella misma ese vehículo, ni siquiera mandó a nadie. Esa voluntad de ocultar ese crimen que ella ocasionó, la hizo actuar de propia mano, no solamente bajo el dominio de la voluntad o el abuso de autoridad. ¿Quién lavó el carro Suzuki gris? Yo lo llevé a un lavadero donde yo lavo mi carro, en el barrio Don Bosco, un muchacho que se llama Nero. ¿Quién retornó el vehículo? Ella lo fue a buscar a la cancha del barrio Don Bosco, en Moca. ¿Quién es ella? Marlene Martínez. Esta es la conducta que nosotros hemos descrito en el fáctico de esta acusación a la que estamos adheridos con el Ministerio Público y que ha sido demostrada frente a ustedes. Hoy las pruebas han acreditado eso que se plasmó. Hoy las pruebas han dicho que teníamos razón cuando endilgábamos una conducta incorrecta, ilegal y típica, totalmente antijurídica de la señora Marlene Martínez.
explicaremos la conducta de Marlon Martínez, quien, incitado por su madre, forzado por la autoridad que ella ejercía sobre él, un joven acabado de cumplir 18 años, criado, desterrado del seno de su padre, como única figura de autoridad para él, su mamá, quien lo acompañó siempre, cometió los hechos que a continuación se indican. Premeditó, lo hemos dicho. ¿Y por qué premeditó? Estaban bastante nerviosos, voz de Marlon. Su mamá no era que no aceptaba el acuerdo, el embarazo. Marlon le temía a su mamá, no aceptaba a Emily en su familia. Marlon reclamaba a Marlon por el embarazo. La sacó de la casa bajo engaño, Marlon a Emily. Llegó a la Torre Don Luis el día 23 con el designio de asesinarla. Sacó el saco del baúl del Toyota Corolla gris y lo subió al apartamento conjuntamente con Emily Peguero. Llegó con una actitud muy nerviosa a ese lugar. Marlon golpeó brutalmente a Emily. Le dio golpes en la espalda, en el abdomen, en los muslos, en los brazos, en la entrepierna y sobre todo le causó la muerte, rompiéndole el cráneo de una manera brutal. Marlon introdujo a Emily en ese mismo saco que han descrito de color amarillo aquí, ese que vimos allá afuera, y la arrastró por las escaleras y la metió en el baúl de ese mismo carro Toyota Corolla gris. Y fue con el boli posteriormente, ya con el apoyo presencial de su madre, a retirar ese cadáver que había tirado ahí como una basura en el puente Colón. Y en ese transcurso, los dos estamos bastante nerviosos por lo sucedido. Mi mamá no era que no estaba de acuerdo con el embarazo, sino que no estaba de acuerdo que no asumiera la responsabilidad, que no me presentara. ¿Cómo era la relación de Marlon y Emily? Tenían una relación, porque nosotros todos sabíamos que ella tenía su noviazgo con él, pero él casi no iba a la casa, porque a veces él decía como que él le temía a su mamá. ¿Qué le tenía? Le temía a su mamá. ¿Por qué él le temía a su mamá? No sé, que yo creo, para mí, ella parece que no la aceptaba en su familia, ¿verdad? ¿Qué no aceptaba a Marlon? La relación de ellos dos. La relación de ellos dos. Preguntas planteadas por la parte querellante. ¿En qué sentido fue la conversación que él escuchó? En tono alto, prediciéndole que si fuiste hombre para preñar esa muchacha, sé hombre para solucionar ese problema. Usted refirió esa conversación que fue en tono alto. Sí, le reclamaba. Luego, el miércoles 23, Marlon llega a la casa y la niña está acostada. Él dice que a Emily que se levantara, que iban a buscar los resultados, porque le habían hecho los análisis, pero los resultados todavía no lo habían ido a buscar, y los resultados salían, yo creo que el jueves. Y nada, la niña se levanta, que estaba durmiendo, la niña estaba durmiendo, ella se levanta, se baña, se cambia, y Marlon le toca la bocina en su carro. Cuando Marlon llega, ella sale muy contenta, feliz. Incluso yo dije, Emily, pero llévame, porque ella estaba contenta y esa alegría y esa cosa que se le venía. Y ella le dice a mi mamá, mami, yo me morí, yo me morí nada. Nos dijeron que pasáramos a recogerlo, pero en esto, el día 23, Marlon llama a mi hija y ella se levanta, estaba acostada. Y ella me dice, mami, Marlon me dijo que fuéramos a pasar atrás de recoger los resultados. Yo le dije, yo no sé
deseado salir con él, pero él es el papá del niño, no se lo puedo prohibir. Pero nunca me imaginé que tenían todo lo que le hicieron a mi hija planeado. ¿Qué pasó después de ahí? Marlon la llevó bajo el engaño a la Torre Don Luis, donde solamente residía Marlon Martínez de manera ocasional los fines de semana, como han declarado aquí los testigos. No tenía ni siquiera llave de acceso al portón del apartamento, por eso estaciona afuera. Y eso quedó captado en esa imagen de esa cámara. Y es acreditado por ese testigo, humilde, maleable, y que solamente vino aquí a decir la verdad. Si usted quiere una cámara y no quiere verlo, lo puede ver. Entonces ella bajó, justamente de casa bajó, miró la cámara. En la cámara vimos ella y yo, cuando Milo, digamos, subieron con una muchacha. Él iba subiendo con una muchacha. Una muchacha, ahí puso con la mano. Y a ver con saco en la mano, con saco en la mano, voy a mano. Ahora en el video, ¿entiendes? En el video. Entonces él estaba como buscando algo, buscando algo, mirando así. Y todo, y él siguió, la niña iba adelante y iba atrás. La niña iba adelante y él iba detrás. No queda duda, honorable, que Marlon Martínez tenía esa calma de espíritu característica del asesino, guiado por ese abuso de autoridad, ese dominio de voluntad de la persona que en él más autoridad veía, su mamá, quien actuó de manera delictiva los días antes de ese proceso. Cuando él entra, ¿qué actitud tenía Marlon Martínez? No, él estaba como buscando algo, a ver si había algo, o había alguien. Explíqueme eso un poco más, por favor. No, él estaba buscando, ¿sabes? De la manera como fuera hecha, como buscando algo, se ve y se va. Eso fue cuando usted vio el video, ¿correcto? Ahora vamos a explicarle a ustedes qué sucedió con Emily Peguero en ese apartamento A3 de la Torre Don Luis. Buenas tardes, indudablemente, en los casos de homicidio o de muerte de una persona de manera inesperada, se impone la autopsia para determinar necesariamente tanto la manera como la causa básica de muerte, que son las que van a arrojar la luz ante una determinada situación, como es el caso del video. En la presentación que hizo la doctora Liberta Encarnación aquí, su testimonio demostró con claridad, honorable tribunal, que Emily Peguero murió de manera violenta y que su causa médico-legal fue homicidio. Y que la causa básica de muerte se determinó por un trauma craneoencefálico severo y además por una hemorragia o un shock hemorrágico. En la autopsia no comienza necesariamente a realizarse cuando se lleva el cadáver al emergencia, sino que se comienza en la escena del crimen, con el levantamiento del cadáver, tal y como lo expresa el artículo 174 del Código Procesal Penal. Y es precisamente la escena del crimen donde se recogen los elementos fácticos que conllevan a determinar la verdad de lo que allí ocurrió. Sin embargo, en el caso de la especie, en el honorable tribunal, la escena del crimen fue total y absolutamente destruida, lo que conlleva entonces a que el investigador tenga que hacer un mayor esfuerzo para poder llegar a la verdad, y que solamente quedaron los rasgos que podemos destacar
en el cuerpo porque eran inherentes al cuerpo de él y que no se podían quitar, porque se hicieron cuantos esfuerzos fueron posibles para eliminar cada uno de los elementos que pudieran comprometer la responsabilidad de los actuantes, de los hoy imputados. La autopsia tiene un rigor, y el rigor comienza precisamente con el levantamiento del cadáver y la escena del crimen. Pero en la escena del crimen de este caso no encontraron nada, y solamente el médico legista se limitó a determinar que ciertamente había un cadáver que había fallecido y que como no pudo determinar su causa, el rigor era enviarlo al INACIP. El INACIP entonces hace una experticia completa, tanto con la ropa, y posteriormente, cuando le quita la ropa, hace entonces un examen externo en la parte afuera y de manera macroscópica determina o trata de determinar la verdadera causa básica de muerte. Y que en el caso de la especie, honorable tribunal, se puede observar en la página 2, cuando comienza describiendo la parte externa del cuerpo de él, la cabeza. Y en la cabeza dice que había un trauma craneoencefálico que fracturó de manera conminuta el hueso occipital. ¿Qué significa conminuta? Conminuta significa que el hueso fue destruido totalmente, pero de manera que no quedó nada, quedaron fragmentos pequeñitos, prácticamente triturados. La fuerza que se ejerció para lograr eso fue descomunal, increíblemente grande. Él no creo que realmente haya podido pensar que el hombre que llamó fuera capaz de tal brutalidad. Y que se encontraron en la superficie corporal, tanto de arriba hacia abajo, desde la cabeza hasta los pies, contusiones y traumas. Y que puede observarse, honorable tribunal, tal como se destaca en esta, que es un poco más grande, la extravasación de sangre del espacio intravascular al perivascular y se coloca debajo de la superficie de la piel y que se comporta como un moretón, una mancha negra, que es la que destacamos como una contusión. Pero estas no ocurrieron solamente ahí, en todo el abdomen tenía múltiples, no era una, varias, muchas. Y observe en el brazo acá cómo se observa en la mano, cómo se observan las contusiones, en la espalda y en todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los miembros inferiores. Pero se ha podido determinar en la parte interna, honorable tribunal, en la parte interna, cuando describe nuevamente la cabeza, pero vista entonces, quitando el epicráneo y el pericráneo y solamente quedándonos el hueso. Y entonces podemos destacar lo siguiente. Y que tal y como ha dicho la científica que vino aquí y estableció que no fue el objeto lo que fue donde, que no fue ella lo que fue el objeto, sino el objeto fue donde ella. Y esto es lo que esto se observa que fue de una superficie que ocupó prácticamente todo lo que hundió en la cabeza, que hubo un hundimiento del cerebro. Pero para que eso ocurra en el tribunal, observe que todas las damas tienen cabello, y el cabello significa un obstáculo que serviría como de amortiguamiento para un golpe. Pero además de eso está la piel, el epicráneo, pericráneo, entonces el hueso occipital y el cerebro. Fue tan fuerte el golpe que hundió el cerebro, rompiendo la bóveda del cráneo y la base del cráneo, cuyo trauma es incompatible con la vida, y la muerte ocurrió isofacto, inmediatamente. Esta contusión fue tan fuerte
que según describen acá en la parte interna, se observa que hasta el hueso frontal llegó el golpe, porque el golpe destruyó total y absolutamente la bóveda del cráneo. Podría quedar la duda, honorable tribunal, con respecto a lo que establece en la página 4, pero antes de eso tengo que describir la parte que describe en el abdomen, donde dice que hay una perforación uterina y que hay una hemorragia. Pero en la página 4, la página 5 establece que la causa de la muerte fue el trauma craneoencefálico, pero que también le podría llevar a la muerte la hemorragia. Y vamos a explicar, honorable tribunal, el por qué científicamente la verdadera causa de muerte fue el trauma. Todo ser humano que recibe una herida, el cuerpo está preparado para defenderse, para activar los mecanismos de compensación que van a llevar al reparo del daño causado, siempre y cuando el daño no sea tan grave que supere la capacidad de respuesta del cuerpo humano. Y es aquí, honorable tribunal, donde cuando se produce una herida, lo primero que se produce es un coágulo sanguíneo. Y ese coágulo va a taponar la herida para que ésta no continúe. Pero va a depender del calibre del vaso. Y si el calibre del vaso es suficientemente grande o es arterial, posiblemente los mecanismos de compensación natural del ser humano no son capaces de detener la hemorragia. Y es por eso que esta hemorragia igualmente podría llevar a la muerte, pero en un tiempo mayor, porque los mecanismos de compensación natural del ser humano la llevan entonces para que se activen los demás sistemas de compensación, y donde va a haber a través del sistema simpático una liberación de vasopresina. La vasopresina va a producir entonces, honorable tribunal, una vasoconstricción, porque el vaso entonces contrae la capa muscular del vaso sanguíneo, ya sea arterial o venoso o capilar. Al contraerse, disminuye la luz del vaso sanguíneo, disminuyendo así el sangrado y llevando el oxígeno entonces a los órganos que son nobles e indispensables para la vida, como es el corazón y el cerebro. Y es por tanto que la hemorragia, si bien es cierto que la iba a llevar a la muerte, pero en un caso posterior. Pero cuando eso ocurre, entonces se producen signos que determinan el shock hipovolémico. Y cuando una persona pierde menos del 10% de la volemia, una persona que no tenga anemia no pasa absolutamente nada. Pero si pierde el 20% de la volemia, ya esta persona compromete. Entonces, cuando hablo de volemia, hablo de la cantidad de sangre que la persona tiene. Me disculpa si uso algún técnico que no puedan entender, es que yo soy médico y si entonces usted me dice si puedo. Y entonces se va a producir una disminución en la presión arterial. Se va a producir sudoración, piel fría, taquicardia, como mecanismo compensatorio. Pero esto entonces va a llevar a que se produzca necesariamente un éxtasis venoso, porque la disminución en la cantidad de la sangre, y además de que hay una hiperventilación, la persona respira más rápidamente para poder llegar al oxígeno, entonces va a producir una acidosis metabólica y una hipoxia, que va a producir pequeñitos coagulitos que van a viajar por el torrente sanguíneo y que van a tapar los vasos, y que el patólogo forense, al momento de realizar la autopsia, debió entonces encontrar, si la causa de la muerte fue la hemorragia, debió encontrar estancamiento en algunos vasos sanguíneos o éxtasis venoso, lo que se llama congestión vascular en ese caso. Y no se pudo encontrar en este momento. Y además, por la disminución del oxígeno que circula por la sangre, entonces, honorable tribunal,
se va a producir una hipoxia, y la hipoxia se va a ver porque tiene los labios morados y tiene las lechos unguiales o las uñas moradas. Y en el caso de la especie, no la describe porque no lo había. Eso significa que el único caso científico, la única forma científica de causar la muerte de ella fue el trauma craneoencefálico severo, que fue el que produjo la ruptura de la uva del cráneo y que produjo la muerte instantáneamente. Eso no merece mayor análisis, magistrados. Emily Peguero, con premeditación, fue llevada allí, bajo el engaño, por su novio de 4 años, que le ilusionaba tener su hijo. Y ese señor llegó allí con el saco en la mano y con ella. Yo me imagino que hasta ella le pudo haber preguntado: ¿y ese saco para qué es, mi amor? Oh, sorpresa. Era para meterla, luego de haberla destruido, llenado de golpes por todo el cuerpo. Continúa. Y los elementos constitutivos del asesinato, le daremos la participación a un joven brillante abogado llamado Royland Toribio. Digo, la resumida, el asesinato no es más que un homicidio agravado cometido con premeditación o acechanza. Doctrinarios y juristas, como el nordicundo Atamián Pérez Méndez, en su libro Compendio del Código Penal Dominicano, quien fue un abogado famoso, conocido en lo penal y en lo civil, estableció que para caer un asesinato debe haber reunido los 3 elementos constitutivos del homicidio más una falta agravante que se lo pueda determinar. Primero, persistencia de una vida humana destruida. Este es el primer elemento indispensable que se necesita para constituir la actividad de un crimen llamado homicidio. Etimológicamente, el homicidio es el hecho de dar muerte a otro. Este elemento es que se desprende que un moribundo que le queda todavía algún alito de vida puede ser objeto de un homicidio. Pérez Méndez también nos dice que la vida es protegida, que la ley protege la vida humana, no importa que sea la raza, que sea de color negro como blanco, no importa cuál sea la nacionalidad, que sea una gente dominicano, haitiano, español, griego, japonés, chino, no importa que una persona sea de la clase social, que sea pobre, rico, la ley es igual para todos. Segundo elemento, un hecho voluntario del hombre, causa suficiente de la muerte de otro. Este elemento implica la consecuencia de producir la muerte. No es más que una relación entre el acto y el resultado que produce la muerte. Es un híbrido, una unión para poder producir la muerte. Tercer elemento, la intención criminal. No es más que es el artículo 95, el que voluntariamente mata a otro, se red homicidio. El legislador lo que hizo énfasis fue que para una gente matar a otro, debe salir de entraña de otro, de la mente, como salió de la mente de Marlon Martínez. Más aún, debe haber 2 cosas sin economía alabando. Una de las cosas del asesinato. 1, premeditación. ¿Y qué es la premeditación? Bueno, de manera resumida, el artículo 97 lo dice: es el designio formado ante la acción de atentar contra la vida humana de una persona. Un ejemplo de premeditación, el caso de Emily Peguero. Un ejemplo premeditado por Mano, su madre Emily, que sabía cómo iba a engañar a la mamá para ir a dar muerte. La acechanza, el coro 28. No es más que esperar a una persona en un lugar para darle muerte. Ejemplo, uno de nosotros estamos aquí, cualquiera que tenga que pensar en nosotros, lo espera cuando termine el juicio y viene y nos dispara y nos produce la muerte. El homicidio, y más aún, cuando es agravado, es el mayor de los crímenes que puede cometerse contra un individuo. Primero, la arrebata el más apreciado bien jurídico protegido, que es la vida, y que fue exactamente lo que Marlon Martínez hizo: arrebatarle la vida a Emily Peguero con un futuro por delante. No solo eso, se la arrebató a su propio hijo, a su propia sangre, que ni siquiera él le tuvo piedad, que iba a recibir el nombre de Jacob Moisés. ¿Sabe por qué se debe decir? Porque la Legista y Genaro son dos gente religiosa y le enseñaron la Biblia a Emily, y Emily decidió poner así porque Jacob fue nieto de Abraham
hijo de Isaac, padre de los hijos, incluyendo a José y Benjamín. Y Moisés, porque fue un líder, un niño hebreo, estaba como egipcio, que liberó a la esclavitud y colonizó a la tierra prometida. Que quedamos en que la parte acusadora, Ministerio Público y parte querellante, iban a presentar sus conclusiones en el día de hoy. Y que la defensa técnica, que eso fue incluso algo que la doctora Ingrid exigía, que ella quería un día para ella sola hacer su exposición, un día completo, porque tenía que hablar de las tesis de Roxin, recuerdo, que los libros venían de Alemania, todo eso ella se lo expuso al tribunal, incluso le decíamos, no, pero si terminamos a tiempo, entonces continuamos con la defensa de Marlon Martínez. Son las 4:09 de la tarde, las 4:10 de la tarde. Ciertamente está oscureciendo bastante temprano. Si esto se fuera a terminar en el día de hoy, juren lo que nosotros esperaríamos aquí a las 2 de la mañana sin ningún impedimento de ninguna categoría, ni por la hora, ni por la oscuridad, ni por nada. Si se fuera a terminar en el día de hoy, lo hiciera. Entonces le permitimos en el día de hoy, en el horario laborable que ha establecido la Suprema Corte de Justicia hasta las 4:30, faltan unos minutos que razonablemente debemos entender que no lo va a hacer, por más breve que sea la exposición que haga la defensa técnica, no lo va a agotar en ese periodo de tiempo que falta para completar el horario laboral. Les reiteramos que a nosotros, si entendiésemos que hoy se va a terminar y que nos vamos a retirar ya con todas las conclusiones a deliberar, si hay que estar a las 2 de la mañana, aquí estaríamos. Pero razonablemente no es posible. Entonces, lo que en un principio decía la doctora Ingrid, en la audiencia pasada, que ella quería un día para ella, es un día que se va a dividir entre estas partes y se comienza con la réplica, porque de todas maneras nosotros dispusimos 2 días más de audiencia, el 29 y el 30. Hay 2 días que calendarizaron el libro y en la mente de cada uno de los actores del proceso. Tenemos 2 días más dispuestos de audiencia. Lo cierto es, como dice la víctima, cierto es que en esos 2 días, Dios mediante, nosotros nos vamos con las conclusiones a deliberar. Con respecto al lunes 29, sería realmente aventurarse a que haya o no haya un paro legal. Y la experiencia nos indica, lo que le decíamos cuando estábamos aquí parados en el frente, que en periodo como ese, o en circunstancias como esta, no hacen traslado de los internos. Entonces, para ir a lo seguro, ¿qué es lo que debemos hacer? En vez de 29 y 30, ponerla 30 y 31. 30 y 31, que sería martes y miércoles, en vez de lunes y martes. ¿Entendido? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Ministerio Público? Bien, en vista de los anteriores razonamientos, el tribunal suspende el conocimiento del presente juicio, quedando fijado para el martes 30 y miércoles 31 del presente mes en curso, a los fines de que se puedan agotar las argumentaciones y conclusiones de los abogados de la defensa Martínez y a su vez las